Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les mando un saludo muy fuerte, un abrazo. Espero que todos estén bien, que la estén pasando bien, estén juntos, unidos como familia, ahí alrededor de la mesa, en la sala, en la habitación. Gracias por dejarnos entrar esta mañana a su hogar. Les bendecimos y le damos gracias a Dios por sus vidas. Estoy muy sorprendido de todo lo que está haciendo el Señor en medio de esta pandemia, en medio de malas noticias, porque también las hay. Estamos viendo muchas cosas buenas de parte de Dios. Ayer tuvimos bautizos, están los grupos creciendo, hay gente que está integrándose al cuerpo de Cristo. Nuestros líderes están trabajando fuerte y están ganando almas. Y esto es un motivo de gozo, que en medio de una situación pandémica, en medio de una situación adversa, donde se nos está prohibiendo congregarnos, lejos de que el cristianismo esté menguando, está creciendo. Estoy muy sorprendido por lo que Dios está haciendo, no solamente en nuestra iglesia, sino en otras iglesias alrededor del mundo, porque miles de personas están conociendo y están recibiendo en su corazón a Cristo Jesús, nuestro Señor. Le mando un saludo muy grande y muy fuerte a todos ustedes, líderes celulares, que están cada semana ministrando, enseñando, atendiendo a las personas que están llegando y que Dios está poniendo a nuestro cuidado. Es un trabajo tremendo. Necesitamos obreros, dice la Biblia, necesitamos que más se integren a la cosecha para que podamos retener, para que podamos atender la enorme necesidad que hay en el mundo. Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros pocos. Así que tenemos que levantarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que activarnos para que entremos a las labores del Señor y para que podamos hacer discípulos de Cristo. Creo que estamos viviendo el inicio de lo que sería tal vez el último gran avivamiento antes que el Señor regrese. Así que yo le animo, yo le exhorto a que usted se integre, se conecte, se apegue a lo que Dios está haciendo en medio de esta pandemia, en medio de esta situación adversa. Dios está haciendo florecer su iglesia, está haciendo florecer el cuerpo de Cristo, y le doy gracias a Dios que podemos ser protagonistas, usted y yo y muchos más, de esto que Dios está haciendo. Reciban un saludo fuerte, muchas bendiciones y gracias a Dios por sus vidas. También le doy muchas gracias a Dios porque hoy iniciamos la escuela de discípulos. Hay muchísima gente que se está integrando que no necesariamente venían antes de la pandemia. Esta es otra cosa impresionante que Dios está haciendo. Tenemos mucha gente, incluso de otros países, que se están integrando al estudio de la palabra de Dios a través de nuestra escuela de discípulos. Hoy empezamos. Tenemos allá situaciones técnicas que tenemos que resolver y gracias les doy por su paciencia. Esta es la primera vez que lo hacemos de manera virtual. En mi grupo hay más de 130 personas, pero no podríamos de ninguna manera meterlas a un salón de clase. Y qué bueno que a través de esta situación adversa hemos sido empujados por Dios, orillados por Dios, para que pasemos a esta forma más eficaz y más efectiva de ganar almas y hacer discípulos. Tenemos que orar también, tenemos muchas peticiones de oración. Lamentablemente les anuncio que nuestro hermano Arturo Esparza nuevamente ha sufrido otra pérdida. En este caso es de su mamá. La señora Graciela Ortiz falleció antier a causa del COVID-19 en la Ciudad de México. Para los que conocemos de cerca a Arturo, sabemos que es un tiempo difícil que está atravesando y sin embargo él continúa sirviendo al Señor en su célula y hoy también dio clases en su salón de escuela de discípulos. Recibe un saludo fuerte, Arturo, te mandamos muchas bendiciones y sabemos que estás en la rueda del alfarero, que el Espíritu Santo está obrando en tu vida y que va a hacer grandes cosas en ti. Te mandamos un fuerte abrazo, hermano en Cristo, y te bendecimos. Vamos a estar orando por la familia de Arturo, la familia Esparza Ortiz,
Sus hermanos en la Ciudad de México también están, por supuesto, muy afectados. Ellos perdieron a su padre el mes pasado, luego fue su hermana y en esta ocasión su señora madre ha partido con el Señor. Así que vamos a estar orando. También me notificaron de la pérdida del fallecimiento del papá de Saúl Morales. También mandamos un abrazo fuerte a Saúl, este gran hombre de Dios, un siervo de Dios que ministra en la alabanza, que ama al Señor y que su papá también fue un gran siervo del Señor y que conoce muy bien al Señor y que fue quien instruyó a Saúl en los caminos del Señor. Le mandamos un saludo muy grande a Saúl y sabemos que su padre está ahora con el Señor. Así que vamos a orar por ellos, vamos a bendecirlos, vamos a pedirles la fortaleza del Señor. Por supuesto que seguimos orando por Arturo, él no está al 100%, tenemos que seguir orando. También oramos por Víctor y Miriam, que ya están igual recuperándose, pero seguimos orando por ellos. Nuestra hermana Aleyam igual está en un proceso de recuperación, seguimos orando por ellos. Y el papá de Roxana igual, que está en un proceso de recuperación, seguimos orando. Y si usted tiene alguna petición de oración, tenemos un ministerio que dirige nuestro hermano Pedro Sabido con su esposa Perla. Usted puede hacerle llegar la lista de oración. Nuestro hermano Edgar Orellán ayer envió la lista de una tremenda lista de personas que estamos orando, no solamente por los de la iglesia, estamos orando por todas las personas que nos llegan a esa lista, aunque no las conozcamos. Así que si usted tiene alguna necesidad, pues con mucho gusto puede contactar al hermano Pedro Sabido a través de un mensaje de texto para que incluyamos a su familiar, a su ser querido o a usted en esta lista de oración. Muy bien. Vamos a orar entonces, vamos a orar. Vamos a tomarnos de la mano ahí en el hogar. Vamos a tomar este tiempo para interceder, porque esto no ha terminado, hermanos. Esta pandemia, aunque ya nos acostumbramos y ya vemos que la vida aparentemente regresa a la normalidad, esto no ha terminado, hermanos. Por favor, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser precavidos, tenemos que mantener las restricciones que han impuesto las autoridades para nuestra protección y seamos buenos ciudadanos, seamos responsables y obedientes. Pero necesitamos orar y necesitamos interceder. Así que vamos a hacerlo, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias por la vida de los hermanos que ayer se bautizaron y que dieron este paso tan importante de fe en sus vidas. Los bendecimos. Bendecimos a todos los alumnos de Escuela de Discípulos que hoy iniciaron un proceso de aprendizaje, de crecimiento espiritual. Gracias te doy por todos los obreros cristianos, los líderes celulares que están haciendo una labor tan tremenda, Padre. Están ganando almas, están bautizando, están haciendo discípulos, están levantando nuevos líderes. Te bendigo y te doy gracias, Padre, por los hermanos que el próximo jueves vamos a enviar a la obra del ministerio. Gracias te doy porque son cosas maravillosas las que estamos viendo. Estamos viendo tu gloria, tu presencia. Estamos viendo tu palabra correr en medio de esta pandemia. Estamos viendo grupos crecer, nuevas almas integrarse a tu familia y eso, por supuesto, que es motivo de gozo, Señor. En medio de una situación adversa, siempre tú buscas la manera de convertir lo malo en bueno a nuestro favor. Y te bendecimos y te damos gracias por eso. Pero también pedimos por aquellos hermanos que están sufriendo, en especial por nuestro hermano, el maestro Arturo Esparza. Lo bendecimos en el nombre de Cristo, bendecimos a la familia Esparza. Padre, declaramos el consuelo tuyo, tu paz sobre su corazón por estas grandes pérdidas que han sufrido esta familia, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que algo grande se va a levantar en la vida de Arturo y en la vida de su familia también. Padre, pedimos la completa sanidad de su pulmón izquierdo que falta restaurar. Declaramos sanidad y tu presencia, tu mano tocando
esa área de su cuerpo, Señor. Bendecimos la vida de Roxana, bendecimos a los niños, bendecimos al padre de Roxana en este momento. Padre, pedimos tu mano poderosa restaurándolo y levantándolo. Gracias por el milagro que has hecho en su vida, en el nombre de Cristo. También pedimos fortaleza para la vida de Saúl Morales en este momento, para su familia. Declaramos tu presencia, Señor, tu fortaleza, tu consuelo, Padre, el consuelo precioso de la vida eterna que nos das en Cristo Jesús. Lo declaramos sobre su vida y pedimos paz en ellos, Señor. También oramos por Víctor y Miriam, pedimos la restauración total de sus cuerpos. Por la hermana Alejandra Yam, pedimos la restauración total de su codo en el nombre de Jesús. Y por todas las familias de la iglesia, Padre, que están atravesando situaciones económicas o situaciones de salud. Pedimos, Padre, que suplas de toda necesidad espiritual, física y económica. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy quiero hablarle de la importancia del crecimiento espiritual. Hoy quiero recordarle que es su responsabilidad para que usted crezca espiritualmente. Dios nos ha dado todas las cosas y no nos hace falta nada en Cristo. Solo hace falta nuestra disposición, nuestra voluntad y que nosotros estemos dispuestos a ser procesados por Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Gálatas 4:19. Gálatas 4:19 dice la palabra de Dios: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Nosotros sabemos que la vida que hemos recibido de Dios es perfecta. El Espíritu Santo es perfecto, la unción es perfecta, la herencia y el nuevo pacto al que hemos entrado con Cristo es perfecto. Pero nosotros no somos perfectos. Nosotros todavía necesitamos ser formados. La palabra formados aquí viene de la palabra griega morphos, que significa adaptar una forma. Y la figura ilustrativa que nos dan los diccionarios bíblicos es acerca de un zapato. Cuando nosotros compramos unos zapatos de cuero nuevos, esos zapatos nos cuesta trabajo ponérnoslos. Tal vez la primera vez que nos los ponemos nos lastima en la parte trasera del talón o nos lastima en el dedo chiquito, nos aprieta y entonces el zapato resiste a nuestro pie y nos lastima. Pero con el paso del tiempo, con el uso, ese zapato va adoptando la forma de nuestro pie, hasta que llega el grado en que uno solamente ve el zapato y sabe de quién es ese zapato. Nosotros nos ponemos ese zapato y nos resulta muy cómodo tenerlo. Muchas veces yo he tenido zapatos que ya están bastante usados y bastante feitos y mi esposa me dice: oye, ¿por qué no te compras otros zapatos? Y yo le digo: la verdad es que estos me acomodan mucho, me siento muy cómodo con ellos, porque esos zapatos han adoptado la forma de nuestro pie. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, somos como esos zapatos nuevos. Estamos rígidos, estamos duros, resistimos el cambio, estamos inflexibles, pero el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros a través de procesos formativos, a través de la obediencia, a través del liderazgo de nuestros hermanos líderes celulares de nuestro grupo, a través de ciertos parámetros que establecemos, a través de los encuentros, a través de las situaciones que nos tocan vivir a diario en nuestra vida personal, empezamos a ser formados. Obviamente al principio lastimamos a Cristo, hablo en sentido figurado. Le sacamos ampollas, hablo en sentido figurado. Le hacemos que le duela su dedito pequeñito, porque nosotros estamos rígidos. Pero con el paso del tiempo, con el uso, si nosotros lo permitimos, nosotros adoptamos la forma de Cristo. No es Cristo que se tiene que amoldar a nosotros.
No es la iglesia que se tiene que amoldar a la cultura de este mundo. No es la palabra de Dios y los principios que se tienen que amoldar a las modas, a las ideologías y a las cosas, a las maneras de pensar de este mundo. Es totalmente lo contrario. Yo soy el que tengo que alinearme a los nuevos estándares de Dios que están en su palabra. Yo soy el que tiene que alinearse a Cristo. Yo soy el que tiene que ser formado y es el mundo el que tiene que alinearse a la iglesia, no al revés. Nosotros en la iglesia, dice el apóstol Pablo, somos columna y baluarte de la verdad. Nosotros tenemos esta encomienda de parte de Dios. Aunque el mundo entero esté viviendo en ideologías destructivas, en mentiras o en tendencias dañinas, nosotros la iglesia tenemos la encomienda de Dios de mantener pura la verdad. Nosotros tenemos que proteger la verdad, tenemos que predicar la verdad, tenemos que enseñar la verdad, porque es la verdad y no las ideologías. Es la verdad y no las filosofías de este mundo las que producen libertad en la vida de la persona. Aunque al momento la verdad es incómoda, aunque al momento la verdad no cabe en nuestro zapato. Nuestro zapato está cerrado, está rígido, está totalmente inflexible a la verdad. Pero con el paso del tiempo somos formados. Esa es la razón por la que Pablo sufría dolores de parto. Porque Pablo está en un proceso formativo con ellos y ellos estaban todavía siendo inmaduros. Por eso les dice hijitos míos. Cuando Pablo dice hijitos míos, no es una expresión de cariño, no es una expresión afectiva. En realidad lo que está diciendo Pablo es hijitos míos, ay mis niñitos, ay mis niñitos. Todavía sufro dolores de parto. Los dolores de parto vienen cuando una persona va a nacer. Es decir, Pablo dice, es totalmente comprensible que en un no cristiano tengamos situaciones y problemas. O en un recién convertido. Pero cuando estamos hablando de personas que tienen años en Cristo, entonces eso me causa dolores de parto. ¿Hasta cuándo van a estar estos dolores? Dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. O sea que, aunque la vida que recibimos de Dios es perfecta en la salvación, aunque el Espíritu Santo en usted es perfecto, usted no lo es. Usted necesita ser formado. Usted necesita ser procesado por Dios para que toda esa unción, toda esa vida que ha sido depositada en su espíritu pueda fluir y pueda bendecir a muchas personas. Todo lo que Dios tiene para usted depende de su crecimiento espiritual. Si usted no invierte en su crecimiento espiritual, muchas cosas que Dios destinó para usted nunca las va a recibir. Y esta es la tarea de la iglesia. La iglesia tenemos esta encomienda de que nosotros le ayudemos a usted a ser formado. No lo hacemos nosotros porque es trabajo del Espíritu, pero sí colaboramos con el Espíritu para ese objetivo. Así que la formación es lo más importante. Nada le importa más a Dios de usted que su formación en Cristo. Su comodidad es importante para Dios, su bienestar es importante para Dios, su felicidad es importante para Dios, pero nada es más importante que su formación. Esto es importante que lo entendamos, porque muchas veces necesitamos ser procesados en procesos, valga la redundancia, correctivos. En procesos formativos, la escuela de discípulos es un proceso formativo, pero hay procesos correctivos también. Cuando nos portamos mal y vienen las consecuencias, ese es un proceso correctivo. El proceso correctivo, usted va a aprender
le doy mi palabra que usted va a aprender. Pero no es lo que Dios quiere que usted aprenda de esa manera. Dios quiere que usted aprenda por obediencia, no por consecuencia. Porque aprendiendo por consecuencia, yo le doy mi palabra que usted va a aprender. Pero ya van a haber pasado años y muchas facturas difíciles de pagar usted va a tener. Mejor aprendamos por obediencia. Los procesos correctivos dan paso a los procesos disciplinarios. Y aquí es donde también la iglesia tiene que intervenir para corregir lo que está mal en nuestra vida. Necesitamos ser formados, necesitamos crecer. Yo necesito crecer también. Al yo estar dando esta prédica, no estoy diciendo que yo estoy en perfección. Estoy en un proceso también con Dios. Y Dios utiliza ciertas cosas en mi vida para guiarme a la madurez también. Ahora, ¿cómo somos formados? ¿Cómo maduramos? ¿Cómo somos procesados? Bueno, ciertamente nosotros no alcanzamos madurez a través de la edad. Usted podría llegar a tener 40 años, 50 años, 60 años y sin embargo su carácter pudiera ser de 11 años. Usted pudiera ser un hombre maduro físicamente, que peine canas, que tenga arrugas, pero inmaduro espiritualmente. Pudiera ser una persona que todavía hace berrinches, todavía se deja guiar por sus pasiones, por sus emociones, y entonces no es confiable para Dios. No es confiable para que Dios deposite en usted grandes cosas. Aunque se las quiera dar, Él no las va a dar. Necesitamos madurar. El tiempo no nos hace madurar. El tiempo solamente nos da edad y nos da arrugas. Así que no maduramos por el paso del tiempo. No maduramos con la adquisición de más conocimiento. Es importante tener conocimiento bíblico, pero no maduramos cuando adquirimos conocimiento bíblico. Todos conocemos gente que sabe la Biblia, pero no tiene buen testimonio. Todos conocemos gente que pudiera recitarnos salmos enteros, versículos enteros, capítulos enteros, pero no tienen un testimonio que corresponda, no tienen una formación, un carácter que corresponda a ese conocimiento almacenado que tienen. Así que el conocimiento no le da crecimiento. El conocimiento no le da madurez. Esto pudiera ser un obstáculo en nosotros de que pensemos que como tengo mucho conocimiento, entonces ya soy maduro, pastor, ponme de jefe de muchos. No, Señor, no es así. Nosotros tenemos que madurar. Debe haber un fruto en nuestra vida de que estamos moldeados al carácter de Cristo. El conocimiento es importante, por supuesto que lo es, pero no es lo crucial. Lo crucial es el carácter. Lo crucial es la formación interior. Que seamos dignos de ser seguidos, que seamos parecidos a Cristo. El tiempo no nos da madurez, el conocimiento no nos da madurez, los dones y los talentos tampoco nos dan madurez. No nos dan crecimiento, no nos forman. Pudiéramos cantar como los ángeles y sin embargo tomar pésimas decisiones. Pudiéramos ser excelentes predicadores y sin embargo vivir nuestra vida mal. Incluso pudiéramos ser profetas, pudiéramos profetizar, pudiéramos sanar enfermos y todavía estar viviendo lejos de los estándares de Dios. ¿Por qué pasa esto? No lo sé, hermano, pero sí, así es como pasa. El don y los talentos no nos califican como personas necesariamente maduras. Tener un don no significa que soy maduro. Por eso las personas que ponemos en la alabanza queremos primero que den fruto, aunque canten hermoso, aunque canten de una manera gloriosa, aunque sean músicos expertos, ellos necesitan primero mostrar fruto. Eso es lo más importante. Necesitamos entender esto, que no somos formados por medio de estas cosas. Ahora, si no somos formados por medio de estas cosas, si no maduramos por medio de estas cosas,
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos primeramente a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo soy formado? No lo es por el tiempo, no lo es por el conocimiento, y no lo dan los dones y talentos. ¿Cómo soy formado? Número 1, cuando yo renuevo mi mente. Cuando yo renuevo mi mente. Dice este versículo, no se conformen a este siglo, sino transfórmense. Sean transformados. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa la palabra transformación? Viene de la palabra griega metamorfo. Usted conoce esa palabra. En la primaria, en ciencias naturales, aprendimos esa palabra cuando leímos y aprendimos acerca de la mariposa, que es una oruga que entra un capullo y luego de ese capullo brota una mariposa. Ese proceso le llamamos metamorfosis. Es la misma palabra que aparece en Romanos 12:2. Metamorfo, un cambio de forma, una transfiguración, dice el diccionario Strong, un cambio de aspecto. Es impresionante para mí cuando estamos bautizando a alguien o cuando guiamos a los pies de Cristo. Ayer lo pudimos ver, cuando la persona sale del agua y abre sus ojos. ¡Wow! Una transformación. Incluso podíamos aplicar esta palabra, una transfiguración. La mirada cambia, el rostro cambia, algo cambia, el gozo brilla, el rostro brilla, hay gozo en el corazón. ¿Por qué? Porque hay un metamorfo, hay un cambio interno que se manifiesta externamente. Eso significa metamorfo. ¿Cómo lo logramos? Dice este versículo, cuando renovamos nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted y yo hemos sido adoctrinados, hemos recibido una cultura, una educación en este mundo, estándares mundanos, conceptos de la vida, esquemas totalmente ajenos a Dios. Hemos sido formados, adoctrinados, hemos tenido, nuestra mente se ha llenado de cosas erradas de Dios, conceptos errados de Dios, y de esa manera caminamos, de esa manera vivimos, de esa manera hablamos y de esa manera tomamos decisiones. Ahora, cuando llegamos a los pies de Cristo, Cristo nos salva, Cristo nos sopla vida a nuestro espíritu y nacemos de nuevo, pero nuestra mente no ha cambiado. Nuestra mente sigue pensando antiguamente, nuestros pensamientos siguen siendo antiguos porque mi espíritu cambió, pero mi mente no ha cambiado. En la salvación cambia mi espíritu, pero es trabajo mío cambiar mi mente. ¿Cómo lo logro? Con la palabra de Dios, a través del reemplazo. Yo tengo que reemplazar los antiguos estándares pecaminosos en mi mente, los esquemas mentirosos que el enemigo y el mundo sembraron en mí, los falsos conceptos de Dios, los falsos conceptos de mí mismo, las maneras equivocadas de pensar, las ideologías, teorías de la evolución, teorías acerca de la ideología de género, cómo funciona el mundo, comunismo, socialismo, todas esas cosas que fueron metidas a mi mente a través de la educación, los medios, la televisión, la escuela. Todo eso fue un adoctrinamiento que me programó para ser una persona mundana, una persona alejada de Dios. Yo tengo que hacer un reemplazo de esos esquemas, de esos lineamientos. Los tengo que reemplazar por la palabra de Dios. Yo tengo que creer lo que la Biblia dice en vez de creer lo que el mundo dice de mí. Eso es un reemplazo. Entonces yo acá tengo las realidades de Dios versus la realidad mía. ¿Cuáles son las realidades de Dios? La realidad de Dios es que cuando usted recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted nació de nuevo.
sus pecados fueron perdonados. Su nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero, la lista de personas que van a ser salvas. Usted fue declarado hijo de Dios. Usted fue declarado heredero de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad le han sido dadas por su divino poder. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús le han sido dadas por ser heredero. Muchas cosas sucedieron cuando usted aceptó a Cristo. Recibió al Espíritu Santo, fue salvado, fue redimido, fue restaurado. Todo eso sucedió en lo espiritual cuando usted aceptó a Cristo. Aunque usted no haya sentido nada, eso sucedió si usted oró con fe y confesó que Jesucristo es el Señor. Pero eso es una cosa que está en el ámbito legal y otra cosa es lo que usted piensa y cree y la forma en que usted vive. ¿Qué sucedió cuando usted fue bautizado? Cuando usted fue bautizado, fue quebrantado el poder del pecado sobre su vida. Usted salió del reino de las tinieblas y fue trasladado al reino de Cristo. Usted fue circuncidado en el Espíritu para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Todo eso sucedió y muchas cosas más. Ahora, ¿por qué luego volvemos a pecar? ¿Por qué? Porque no cambiamos la mente. Porque aunque lo espiritual cambió, el espíritu cambió, la herencia cambió, el aspecto legal cambió, nuestra posición legal delante de Dios cambió, nosotros no cambiamos. Entonces nosotros necesitamos renovar nuestra mente para que yo deje de pensar como un esclavo que yo era en Egipto y empiece a pensar como un hijo de Dios. Ese fue el problema con los israelitas, que salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Salieron de Egipto para heredar la tierra prometida, pero no pudieron heredar la tierra prometida porque no cambiaron. No dejaron de verse a sí mismos como esclavos. No pudieron pensar como hijos. Y al mirarse ellos a sí mismos como esclavos, un esclavo no hereda. El hijo es el que hereda. Usted tiene que aprender a pensar como hijo. ¿Cómo va a descubrir quién es en Cristo? Lea la palabra, estudie la palabra, medite la palabra, escudriñe la palabra, memorice la palabra, cante la palabra, predique la palabra, cuente la palabra, escriba la palabra. Todo eso va a reemplazar todo ese bagaje cultural negativo que recibimos y ahora necesitamos reemplazar para que podamos vivir de una manera correcta, de acuerdo a los estándares de Dios y no de acuerdo a los estándares de este mundo. Así que la transformación de nuestro ser empieza por la renovación de la mente. Usted ya no es esa cucaracha aplastada que el mundo desechó. Usted es hijo de Dios. ¿Quién es usted? Lo que Dios dice que usted es. Eso es lo que usted es. No lo que el mundo dice, no lo que las estadísticas dicen, no lo que su familia dice, no lo que su excónyuge dice, y no lo que ni siquiera es lo que usted dice. Usted es lo que la Biblia dice que usted es. Usted tiene, no lo que su cuenta de banco dice que tiene, no lo que su nivel de estudios dice que tiene. Usted tiene lo que Dios dice que usted tiene. Eso es lo que usted tiene. Y eso es lo que usted tiene que creer. Porque cuando usted cree lo que dice la Biblia más de lo que sus sentidos físicos perciben, entonces la realidad que usted va a vivir es aquella realidad en la cual usted está enfocado. ¿Quién es usted? Lo que Dios dice que es usted. ¿Qué tiene usted? Lo que Dios dice que tiene. ¿Qué puede hacer usted? Ay, pues nada, hermano, fíjate que no, pues yo hasta la primaria nada más llegué y yo no sé hablar. No, lo que usted puede hacer es lo que la Biblia dice que usted puede hacer. Eso es lo que usted puede hacer. Y la Biblia dice que usted haría obras mayores que Cristo Jesús. Eso dice la Biblia.
Porque Cristo Jesús solamente estuvo 3 años. Cristo Jesús no pudo iniciar una organización, no pudo iniciar una universidad, no pudo iniciar, porque Él solo vino a la obra de redención, vino a enseñarnos al Padre, vino a ser el Cordero de Dios, vino a traer la palabra de Dios y se fue. Entonces Él dijo, ustedes, le dijo a sus discípulos, van a hacer obras mayores que yo, porque yo voy al Padre. Yo ya me voy. Pero ustedes se van a quedar años, décadas. Ustedes van a lograr cosas más grandes que yo. Yo resucité a 50 personas. Ustedes van a resucitar a 500. Yo gané a 5,000 almas. Ustedes van a ganar a 1,000,000. Van a hacer cosas más grandes de las que yo hice. Eso es lo que dice de usted. Ahora, en usted está creer. Usted va a decidir si cree lo que Dios dice en su palabra o usted cree lo que usted siempre ha creído. Ese es el problema, la mentalidad. Que aunque somos libres en lo espiritual, aunque somos hijos en lo espiritual, herederos en lo espiritual, seguimos pensando como egipcios. Seguimos pensando egipciamente. Esa es la razón por la que Dios no envió a su pueblo directo del Mar Rojo a la tierra prometida. Antes de heredar la tierra, necesito procesarte. Necesito enseñarte cómo funciona el reino. Necesito que vayas al desierto. Este es el discipulado. Necesito que aprendas a relacionarte conmigo. Que aprendas a relacionarte con tus semejantes, que aprendas a ser ordenado, organizado, que aprendas a vivir en dignidad. Porque cuando tú aprendas estas cosas, entonces te voy a dar la tierra buena y ancha que fluye leche y miel. No depende de mí, dice Dios, depende de ti. Por eso Pablo decía, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que nosotros tenemos que ser formados. Número 1, ¿cómo lo logramos? Con la renovación de nuestra mente. Número 2, ¿cómo lo logramos? Con la obediencia a la verdad. Y vamos a 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Quién es el que hace la transformación? El pastor, fuente de vida, ahí está la transformación. No, la transformación la hace el Espíritu. Cuando usted renueva su mente, usted empieza a ver de una manera clara. Y el Espíritu Santo va a respaldar ¿qué cosa? Su palabra. El Espíritu Santo no va a respaldar sus lágrimas. El Espíritu Santo no va a respaldar sus creencias. Si usted va de rodillas de aquí a la basílica, no le va a respaldar el Espíritu. El Espíritu Santo va a respaldar su palabra. Eso respalda el Espíritu. Usted tiene que creer la palabra. Tener fe no es que usted crea lo que usted quiera creer. Tener fe significa creer lo que Dios ha dicho. Entonces el Espíritu va a respaldar su palabra. Y el apóstol Pedro, dice que nuestra alma es purificada. El apóstol Pablo dijo que nuestra mente, que nuestra alma es, somos transformados con la renovación de nuestra mente, con un proceso de reemplazo, con un proceso de renovación mental, palabra, memorizar. Así es como somos transformados por el Espíritu. Y acá el apóstol Pedro dice que nuestra alma se purifica. ¿Cuándo? Con la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo obedezco la verdad, el Espíritu Santo inmediatamente entra y me transforma. El Espíritu Santo no entra cuando lloramos mucho, hermano. No entra cuando danzamos mucho. El Espíritu Santo entra cuando obedecemos la verdad. Tenemos que creer la verdad, pero también tenemos que obedecer la verdad. No es lo mismo. Creer la verdad es un asunto del corazón. Obedecer la verdad es un asunto de acciones. Está en la esfera de las obras.
Así que yo no solamente debo creer correctamente, yo debo actuar correctamente, decidir correctamente, obedecer correctamente. Ciertamente, la renovación de mi mente, el reemplazo de los estándares mundanos por la palabra de Dios, en mi mente va a hacer que yo crea correctamente. Y cuando yo crea correctamente, yo voy a poder actuar correctamente. Eso es lo que le dijo Dios a Josué en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, número 1, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes, primero guardamos, y hagas, luego hacemos. Usted tiene que creer la verdad, usted tiene que recibir la verdad para que usted pueda actuar conforme a la verdad. Entonces le dice Dios a Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que no le echemos la culpa al mundo exterior. Ay, el diablo, hermano, el diablo me fastidia siempre, hermano. Puede que no sea el diablo, ¿eh? Ay, es que mi familia, mira la crisis, el coronavirus, México, tercer mundo, Andrés Manuel López Obrador. Hermano, no, todo está en usted. No está afuera el problema está adentro. Si usted no ha avanzado en la vida es porque no obedece. Su obediencia es pobre. Por eso usted ve poco el reino de Dios. Usted tiene que obedecer abundantemente. Cuando dice que obedecemos a la verdad, dice que nuestra alma, nosotros purificamos nuestra alma con la obediencia a la verdad. ¿Está obedeciendo la verdad, hermano? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿O solamente somos sentimentales, emocionales, cristianos románticos, cristianos de gloria a Dios, aleluya, pero no hacemos efectiva la palabra para que transforme nuestra vida? Imagine al apóstol Pedro, cuando Jesús está caminando sobre el mar y le dice, ven, y el apóstol Pedro, oh, aleluya, santo, santo, santo. Ven, le dice Jesús, oh sí, yo puedo caminar sobre el mar. Vamos a cantar ese corito, caminando sobre el mar, caminando. Y él pudiera hacer 1000 cosas en la barca. Pero él no iba a caminar sobre las circunstancias, él no iba a vencer a los elementos. Fue hasta que Pedro puso su pie en el agua cuando obedeció la verdad. ¿Y sabe qué? Le voy a decir un secreto muy importante. Pedro no caminó sobre el agua, porque no se puede caminar sobre el agua, hermano. No se puede caminar sobre el agua. No lo intente en su alberca porque se va a mojar. Pedro no caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre la palabra de Cristo. Sobre eso caminó Pedro. Y usted y yo tenemos que caminar también sobre la palabra de Cristo. No haga cosas locas, obedezca. Obedezca. Limítese a obedecer la verdad. Limítese a hacer lo que la Biblia dice. Y entonces usted va a purificar su alma y usted va a ser transformado por el Espíritu. Usted va a ser renovado por el Espíritu para que usted sea apto, para que Dios deposite grandes cosas en usted. Así funciona. No es que Dios tiene sus escogidos, sus consentidos. Es que cada uno de nosotros va a disponer su corazón para que Dios haga la obra. Número 3 y último, ¿cómo somos formados? En los procesos de Dios. Tenemos que ser procesados. Y nosotros somos llamados discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Es una persona que está sujeto a una disciplina. Discípulo, disciplina.
La palabra discípulo viene de la palabra disciplina, o la disciplina viene de la palabra discípulo, no lo sé, pero vienen de la misma raíz. Discípulo es alguien que está sujeto a una disciplina. Usted no sea feligrés. Nosotros no tenemos una iglesia de feligreses. No nos interesa tener una iglesia de ese tipo, porque Cristo no nos pidió una feligresía. ¿Qué es una iglesia de feligreses? Es un montón de gente que llega a un lugar a escuchar un sermón, a cantar unos cantos y a poner unas monedas en la cosita, en el recipiente, y luego regresan y viven sus vidas de manera igual. Dios no nos llama a que tengamos feligresía. Dios no nos llama, y no queremos tampoco tener una iglesia de feligreses. Dios nos llama a ser discípulos. Y un discípulo es alguien que está sujeto a una disciplina. Hay 3 niveles de discipulado. Número 1, el nivel personal. Usted es responsable, nadie más. Es la responsabilidad personal que usted tiene de alinearse a los estándares de Dios. Ahí nadie le tiene que decir eso. Nadie tiene que decirle deja de mentir. Nadie tiene que decirle que usted se congregue. Nadie tiene que decirle que usted diezme. Eso usted lo debe hacer. Es su responsabilidad personal. Es el primer nivel del discipulado. El segundo nivel del discipulado es la mentoría. Necesitamos tener gente física de carne y hueso a quien abrirle el corazón y rendirle cuentas. Tenemos líderes celulares, tenemos pastores. Son personas a quien debemos abrir el corazón para rendirle cuentas. No se brinque a su líder celular, hermano. Abra su corazón con él. Ay, pastor, es que no me gusta. Abra su corazón con él. Es la persona que Dios le puso. ¿Por qué? Porque así funciona el reino. Así lo estableció Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón. No podemos decir, Cristo es mi pastor. Yo no le digo nada a nadie, solo a Cristo. No, porque usted no ve a Cristo, entonces por eso usted dice que es Cristo. Pero Cristo dice, si tú no te sometes a alguien que puedes ver, tampoco te vas a someter a alguien que no puedes ver, que es Cristo Jesús. Seamos como el centurión romano, que impactó la vida de Jesús. Jesús quedó impactado con este hombre por su entendimiento, por su revelación y su discernimiento de cómo funciona el reino de Dios. Este hombre dijo, Señor, no tienes que ir a mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también, igual que tú, Jesús, yo he visto que tú eres un hombre bajo autoridad. Yo he visto que tú no te gobiernas solo. Yo he visto que tú no haces las cosas que quieres, cuando quieres y con quien quieres. Yo veo que tú eres una persona de estándares. Yo veo que tú eres una persona de códigos. Yo veo que tú no vas a cualquier fiesta que te invitan. Yo veo que tú no te acuestas a cualquier hora a dormir. Yo veo que tú tienes una disciplina. Así como tú, así soy yo, dijo el centurión. Yo también, dijo el centurión, soy un hombre bajo autoridad. Yo tampoco hago lo que quiero. Yo también estoy sujeto a una disciplina. Yo también estoy sujeto a un lineamiento. Yo también, como tú, soy un hombre bajo autoridad. Y entonces tengo autoridad para decirle a este, ve y él va. Y a este, ven y él viene. Y también yo tengo a alguien arriba a quien rindo cuentas. Yo sé cómo funciona la autoridad, Jesús. Así como yo lo hago, así también tú lo vas a hacer. Por eso te digo, solo di la palabra. Solo di la palabra. Y mi criado sanará. Jesús dijo, wow. Jesús dijo, no he visto tanta fe en todo Israel como este hombre. Hermano, sea como el centurión romano. El tercer nivel de discipulado es la iglesia, los procesos, escuela de discípulos, células, encuentros. Usted está metido, usted está en el proceso, usted está creciendo. Sea como el centurión, rinda cuentas, sea como Natanael, un verdadero israelita en que no haya engaño. Usted mismo purifique su alma por la obediencia a la verdad. Eso es lo que nos dice en tercer lugar Efesios 4:11. Con este vamos a terminar. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué nos está hablando acá?
del liderazgo, de las unciones de los 5 ministerios que han sido repartidas en todos los miembros de la iglesia. Nosotros tenemos estas unciones fluyendo en nosotros. Cada uno va a ir madurando su carácter, va a ir madurando su espíritu hasta poder llenar la medida de uno de estos 5. A lo mejor usted es un profeta en potencia. A lo mejor usted es un evangelista en potencia. A lo mejor usted es un pastor, un maestro. Usted tiene una unción, usted tiene un llamado. Ese llamado va a cuajar, vamos a decirlo así, va a ser perfeccionado cuando usted sea perfeccionado. Cuando usted sea perfeccionado, usted va a mandar esa unción, la va a mandar por todas las naciones. ¿Cuál es el propósito de estas unciones? ¿Cuál es el propósito de estos ministerios? Dice el verso 12, perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar es catartismos, que significa calificar. Significa como cuando alguien va a un examen propedéutico. Uno toma cursos propedéuticos, va a un curso propedéutico y uno toma un examen de admisión y pasa, califica. Este proceso propedéutico es el trabajo de los 5 ministerios. Tenemos ese mandato de Dios, perfeccionarle, ayudarle, guiarle. El perfeccionamiento no lo hacemos nosotros, no lo hace un sistema eclesiástico, no lo hace una metodología de fuente de vida. Eso no perfecciona a nadie. El perfeccionamiento lo hace el Espíritu, pero el Espíritu necesita su obediencia. El Espíritu necesita que usted renueve su mente. El Espíritu necesita que usted se apegue a la verdad. No a las mentiras, no a los emocionalismos vanos del mundo, se apegue a la verdad. Y a través de procesos, dice este versículo, vamos a ser perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Le felicito porque está en ese proceso. Ese es nuestro propósito como iglesia. Ese es nuestro llamado. Esa es nuestra unción y a eso nos dedicaremos el resto de nuestra vida. ¿Cuál va a ser el resultado? Serán miles de discípulos siendo discípulos y haciendo discípulos que hagan más discípulos, que hagan más discípulos. Y entonces cumpliremos el sueño de Cristo, la gran comisión en nuestra generación. Es el deseo del Padre que su vida sea utilizada con poder por el Espíritu Santo. Que su vida, hermano, sea un instrumento de Dios para salvación de miles. Eso requiere un proceso. Y le doy gracias a Dios que usted es una verdadera oveja del Señor. Vamos a permitir que el Espíritu Santo opere a profundidad en nosotros. Vamos a permitir que Dios haga su obra en nosotros. Y el resultado, hermano, dejémoselo al Padre. Hagamos lo que nos toca hacer. Hagamos solamente lo que nos toca. El resultado, wow, el resultado está en el corazón del Padre. Él va a hacer la obra en usted. No tenga miedo. No tenga miedo, solamente deje que el Espíritu Santo obre en usted. Vamos a orar. Gracias te damos, Jesús, porque eres bueno, por tu misericordia es grande. Padre, estoy orando, estoy intercediendo, porque todo, Padre, lo que tú permites en nuestra vida, en la vida de Arturo, en la vida de Saúl, en la vida de mis hermanos, Padre, todo lo que permites en nuestra vida, aunque sea negativo, esas cosas no vienen de ti, Padre. Pero tú las utilizas para nuestro beneficio, para que seamos formados, para que seamos transformados. Intercedo por toda esta generación de almas nuevas que están llegando a tus pies, Padre. Danos la sabiduría para que podamos pastorearlas adecuadamente.
Como le dijiste una vez a Pedro, apacienta mis ovejas, cuida mis rebaños. Queremos hacer tu obra, Jesús. Queremos juntos formar el cuerpo de Cristo, coyunturas que se unen mutuamente a través de las relaciones interpersonales. Padre, que sea el amor lo que nos mantenga unidos y no un sistema organizacional. No queremos eso. Queremos que el amor fluya entre nosotros, que el Espíritu Santo fluya entre nosotros y que podamos vivir la gran aventura para la cual fuimos creados. Bendigo en el nombre de Jesús cada persona que está recibiendo y escuchando este mensaje. Bendigo sus vidas y declaro que lo mejor de sus vidas está por llegar. Declaro que hoy el Espíritu Santo cierra un capítulo en usted y abre un capítulo nuevo de mayor gloria, pero de mayor responsabilidad también, de mayor unción, pero también de mayor compromiso. Yo los bendigo, Padre, y declaro una etapa nueva en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¡Wow! Gracias a Dios. Dios les bendiga. Estoy maravillado de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Estoy completamente gozoso por todo lo que estoy viendo que Dios está haciendo. Reciban un abrazo fuerte de parte mía, de mi esposa, de mis hijos. Les bendecimos. Seguimos pendientes. Estamos chambeando arduamente. Y les deseamos que el Señor haga su obra en usted. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones. Amén. Hola, es un gusto poder saludarle. Si esta es la primera vez que nos visita o escucha un mensaje como este, hay algo muy importante que tiene que saber. Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sabe, el ser humano es pecador y vive separado de Dios. Y esto lo podemos encontrar en Romanos 3:23, que nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero le tengo buenas noticias. Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y esto lo hizo por todos nosotros, para que podamos acceder al Padre. En Juan 14:6, Cristo nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo único que tenemos que hacer es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. En Apocalipsis 3:20 también encontramos que Cristo nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesús le está llamando y ha tocado a su puerta. Déjele entrar. Le invito a que haga una oración para recibirlo. Yo voy a dirigirle, pero tiene que hacerlo con todo su corazón y con voz audible. Ponga su mano derecha en su corazón y repita conmigo. Señor Jesús, hoy me presento delante de ti para pedirte perdón por mis pecados. Me arrepiento de estar separado y lejos de tu presencia. Te agradezco por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Reconozco que eres el único Señor y único Salvador de mi vida. Hoy te abro las puertas de mi corazón para que entres en mí y para que guíes mi vida a partir de este momento. Recibo tu perdón y agradezco el regalo de la vida eterna. Amén. Bienvenido a casa. La familia de Fuente de Vida le recibe con los brazos abiertos. Pero déjenos conocerle. Escríbanos sus datos en los comentarios de esta transmisión o envíenos un mensaje privado. Alguien le contactará en breve. Dios le bendiga. Hasta la próxima.